Muy buenos días a todos. Perdonad estos minutos de retraso, hemos tenido un poquito de problemas técnicos, pero confirmadnos que nos veis y nos escucháis bien, por favor, para poder dar inicio al webinar. Vale, sí. Genial. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, mi nombre es Delia y junto con mi compañera Leticia vamos a impartir este webinar de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Para evitar que se acople el sonido, habéis entrado aquí en el webinar con el sonido silenciado. Entonces, si tenéis cualquier duda o lo que sea, la escribís por el chat y ahí ya la vamos viendo, ¿vale? Además, os adelantamos que este webinar va a quedar grabado y lo subiremos también a nuestro canal de YouTube. Primeramente empezamos con el concepto de blanqueo de capitales. Al blanqueo de capitales también se le conoce como lavado de dinero, porque ese término además precisamente surge de los Estados Unidos en los tiempos de Al Capone, cuando los mafiosos creaban redes de lavandería o lavaderos de coches para esconder el dinero que venía de origen ilícito. Entonces ahí metían el dinero ilícito y era muy difícil ubicar cuál es el dinero que es legal del dinero ilegal. Y de ahí un poco pues que surja el término de lavado de dinero, aunque nosotros en Europa lo conocemos como blanqueo de capitales. Al blanqueo de capitales se le considera la conversión o la transferencia de un bien a sabiendas que ese bien procede de una actividad ilícita. También se puede considerar ocultar el origen, la localización o el movimiento de un bien sabiendo que procede de una actividad ilícita y adquirir o poseer bienes que procedan de actividades ilícitas, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos el concepto de financiación del terrorismo, que aunque esta normativa está muy enfocada con el tema de prevenir el blanqueo de capitales, no podemos olvidar que la financiación del terrorismo también hay que identificarla. Entonces, ¿qué se considera como financiación del terrorismo? Pues es suministrar, distribuir o recoger fondos, ya sea de manera directa o indirecta, y con el conocimiento de saber que van a ser utilizados para cometer cualquiera de los delitos que están tipificados en el Código Penal. En cuanto a normativa aplicable, en la Unión Europea tenemos dos tipos de legislación. Tenemos, por un lado, los reglamentos y, por otro, las directivas. Los reglamentos son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros y una vez que está aprobado y publicado en el BOE, hay que cumplir con ellos. Y, por otro lado, están las directivas, que son igual de obligatorias que los reglamentos, solo que nos dan un plazo de transposición para que cada Estado miembro pueda adaptar esa directiva a su legislación nacional y que con ello no vulnere ninguna otra norma nacional que tenga. Entonces, sabiendo un poquito la diferencia de directiva y reglamento, pues importante que sepáis que en cuanto a prevención de blanqueo, las más comunes van a ser la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014. Hay mucha más normativa destinada a prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo, pero estas son las más llamativas. Y eso, su origen, o sea, su finalidad es, por un lado, prevenir el blanqueo de capitales y, por otro lado, sancionar o penar que se cometan los delitos que se hayan cometido. Es importante conocer qué fases tiene el blanqueo de capitales. En primer lugar, son tres fases. La primera es la fase de colocación, que consiste en introducir el dinero en el sistema financiero para desvincularlo del delito de origen. La práctica más común que se realiza en esta fase es la que se conoce como el menudeo o el pitufeo.
y que es recurrir a personas que son ajenas a la organización criminal para ingresar el dinero en pequeñas cantidades, introducirlo en entidades financieras. Además, también aquí un ejemplo muy típico que nos encontramos es el de comprar boletos de loterías que ya están premiados. Luego, la segunda fase es la fase de conversión. Se trata de transformar o encubrir el origen ilícito del dinero. En esta fase, lo más normal y lo típico que se suele encontrar es el paso de activo entre cuentas, la compraventa de bienes, crear empresas fantasmas o colocar capital en empresas o entidades que se encuentran dentro de paraísos fiscales. Y por último, tenemos la fase de reintegración, que es la fase final. Esta fase es cuando ya el blanqueador ha conseguido introducir el dinero de origen ilegal dentro del circuito legal. Y esto pues normalmente se lleva a cabo a través de la compraventa de inmuebles, el recibo de herencias o préstamos. Vale, pues una vez que mi compañera Delia nos ha introducido un poco, nos ha dicho en qué consisten pues, los conceptos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, entraríamos a los sujetos obligados, ¿vale? El listado de sujetos obligados se encuentra establecido en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010. Es un listado bastante amplio, ya que se encuentra numerado desde la A hasta la Z, por lo que simplemente aquí voy a nombrar algunos de los que pueden ser ejemplos más claros o que puedan resultar más comunes, pues como pueden ser las entidades de crédito, promotores inmobiliarios, corredores de seguros que trabajen en el ámbito de seguros de vida, empresas que se encarguen de servicios de inversión, casinos de juego, etcétera. Vale. En segundo lugar, una vez que ya tenemos identificados cuáles serían los sujetos obligados y dónde se regulan, convendría hablar de la entidad o el organismo que es el encargado de un poco controlar que esos sujetos obligados cumplan con la normativa y con las obligaciones que se le imponen. En este caso, el organismo encargado es el SEPLAC. Este órgano cumple con un doble propósito, el cual es asegurar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de sus deberes de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y por otro lado se configura como una unidad de inteligencia financiera. Las principales funciones que se le encomiendan son la de ser el responsable de la gestión del fichero de titularidades financieras, así como de emitir informe preceptivo con carácter previo a la obtención de una serie de autorizaciones, como por ejemplo para la creación de nuevas entidades financieras. Y además también es el responsable de la supervisión y la inspección del cumplimiento de las sanciones financieras que se ponen por relativas a este blanqueo de capitales. Siguiendo con el tema, nos encontramos con medidas de control interno, que son las medidas que los sujetos obligados deberán aprobar y aplicar dentro de la organización para cumplir con la normativa. En este ámbito, pues en primer lugar, los sujetos obligados tienen que aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes, de la comunicación y admisión de clientes, todo ello con el objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas precisamente con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, los sujetos obligados también tienen la obligación de contar con un manual de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que contendrá pues, información completa sobre las medidas de control interno adoptadas, que deberán mantenerse actualizadas además y que en cualquier caso deberá estar a disposición del SEPLAC para el ejercicio pues, de esas funciones que hemos comentado previamente de supervisión y de inspección.
Además, también como medida de control interno, las organizaciones deberán aprobar de manera anual un plan de formación de modo que se dé a conocer o se forme a todos los empleados que formen parte de esa organización sobre las medidas que se han de implementar en prevención de blanqueo de capitales. Este deber de formación, no solo afecta a los trabajadores de la entidad, sino también que afecta a los directivos y altos cargos de la misma. Este deber se encuentra establecido en el artículo 39 del reglamento y en el 29 de la ley. En cualquier caso, los sujetos deberán acreditar que su representante ante el SEPLAC ha recibido una formación adecuada para desempeñar las funciones de manera correcta. Y, por último, dentro de este primer bloque de medidas de control interno, nos encontramos también con el examen interno, que no es más que un examen que se deberá realizar de manera periódica por parte del propio sujeto obligado, a fin un poco pues, de verificar el cumplimiento de las obligaciones dentro de la organización en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También entre las medidas de control interno, dependiendo de las características y de las circunstancias de cada sujeto obligado, nos encontramos con la necesidad de crear y nombrar ciertos órganos internos. Aquí os mostramos los 3 órganos que se pueden dar. En primer lugar, tendríamos el representante ante el SEPLAC. Este sujeto sería el encargado del cumplimiento del deber de información y funcionaría un poco como intermediario entre el SEPLAC y el sujeto obligado. Los requisitos que ha de cumplir la persona que se ha nombrado como representante ante el SEPLAC es que sea residente en España y que ejerza un cargo de administración o de dirección de la sociedad. Y, en cualquier caso, si se trata de empresarios o profesionales individuales, pues el representante ante el SEPLAC será el titular de la actividad. En principio, todos los sujetos obligados tendrían la obligación de contar con un representante ante el SEPLAC. Sin embargo, la normativa establece una excepción que afecta a los corredores de seguros y a los sujetos obligados que se encuentran establecidos entre la letra I a la U del artículo 2.1 de la Ley 10/2010. Y, en cualquier caso, cuando con inclusión de agentes ocupen menos de 10 trabajadores empleados y cuyo volumen de negocios o balance general anual no supere los 2 millones de euros. En segundo lugar, nos encontramos con el órgano de control interno. Este órgano será el responsable de aplicar las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El órgano deberá estar formado y deberá contar con representación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado y quedará, en principio, exceptuado de la obligación de establecer un órgano de control interno, al igual que sucede en el supuesto anterior, pues los corredores de seguros y los sujetos comprendidos en los apartados I al U del artículo 2.1 y siempre y cuando cuenten con menos de 10 empleados y su balance anual o el volumen de negocios no supere los 2 millones los 10 millones de euros. En estos casos, las funciones, en los casos en los que no se deba designar un órgano de control interno, las funciones que corresponderían al órgano de control interno las pasaría a desempeñar el representante ante el SEPLAC. Y, por último, tendríamos un tercer órgano, que sería la Unidad Técnica de Prevención, que será el órgano principal encargado de aplicar, prevenir y actuar y concienciar en la entidad sobre la prevención del blanqueo de capitales. Se trata de un órgano que complementaría al órgano de control interno y podrá establecerse tanto a nivel interno como a nivel externo. Este órgano deberá contar, se deberá contar con este órgano en todos aquellos casos en que el sujeto obligado tenga un volumen de negocio anual que exceda de 50.000 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de los 43 millones de euros.
Vale, ahora pasaríamos a las medidas de diligencia debida. Las medidas de diligencia debida se refieren a conocer al cliente y la operación que se quiera realizar. Dentro de estas medidas encontramos tres tipos de clasificación. Está, por un lado, las medidas normales, por otro, las simplificadas y, por último, las reforzadas. En función del riesgo que presente el cliente o la operación, se aplicarán unas medidas u otras, ¿vale? En primer lugar, tenemos las medidas normales. Las medidas normales se van a aplicar siempre, tanto si el cliente presenta riesgo como si no lo presenta. Estas medidas normales no son otra cosa que identificar correctamente al cliente. Entonces, dentro de identificación tenemos, por un lado, la identificación formal, que si es persona física, pues se le solicitará el DNI, el NIE o el pasaporte en función de si es extranjero o no. Y si es persona jurídica, pues el CIF, los estatutos de la sociedad o las escrituras de constitución. ¿Cómo se ha de efectuar esta identificación? Pues con anterioridad al inicio de realizar el negocio y mediante documentos fehacientes. Y luego, por otro lado, tenemos la identificación real, que la identificación real se va a dar cuando nos encontremos con clientes que sea una persona física en representación de otra persona física o una persona física en representación de una empresa y que de esa empresa tenga un 25% más del derecho de voto capital de esa empresa. Entonces, lo que le tendremos que solicitar al cliente es el acta de titularidad real, que esto lo podrá solicitar en notario o en el registro mercantil, que es un documento en el que especifica los distintos porcentajes y las participaciones que tienen los socios de esa empresa, y ahí ya tendríamos pues la identificación real del cliente. Luego, otra medida normal sería el propósito y la índole del negocio. Es muy importante conocer el alcance de la operación que el cliente desea realizar, y para ello pues recabaremos toda la información y documentación necesaria para conocer pues eso, su naturaleza y si es necesario solicitar información adicional complementaria, pues no habría problema. Y luego, por último, tenemos el seguimiento continuo de la relación de negocios. Esto se va a dar cuando trabajemos con clientes que sean recurrentes, es decir, clientes con los que ya anteriormente hemos realizado otra operación. Entonces, les solicitaremos igualmente la documentación necesaria para identificarlo, y lo que haremos será compararlo con la información que nos pasó anteriormente y ver que todo tiene coherencia en la misma y todo va en la misma línea, ¿vale? Luego pasaríamos a las medidas simplificadas, que son unas medidas más relajadas porque van dirigidas a una lista de clientes que refleja la propia normativa, que como la misma norma entiende que estos clientes ya deben cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo y Financiación del Terrorismo, pues por eso estas medidas son un poquito más laxas, más relajadas. Entonces, lo que nos dice es que aplicando una o varias de las medidas que os hemos especificado ahí, pues sería suficiente. Por ejemplo, comprobando la identidad del cliente y reduciendo la periodicidad del seguimiento de la revisión documental, ya sería suficiente para tener bien identificado a ese cliente. Y luego, por último, tendríamos las medidas reforzadas. La normativa nos especifica un listado de clientes que se consideran de riesgo. Entonces, si nos encontramos con algún tipo de estos clientes, tendremos que aplicar las medidas reforzadas, que no son otras que verificar que la documentación que nos pasa al cliente es fehaciente, no está falsificada, incluso obtener documentación o información extra para verificar que la operación que quiere realizar no es de riesgo. También podríamos consultar en bases de datos o fuentes externas para verificar la propia identidad del cliente, y con eso sería suficiente. En cuanto a la comunicación al CESBLAT,
cuando tratemos con un cliente en el que ya hayamos confirmado que efectivamente se trata de una operación de riesgo, eso se lo tendremos que comunicar al SEPLAN. Y eso es lo que conocemos como comunicación por indicios, que es cuando ya hemos detectado y confirmado que se trata de una operación de riesgo, tenemos el deber de comunicárselo al SEPLAN. Entonces, el SEPLAN nos da 3 días para comunicarlo. Tenemos la vía presencial, que es acudir a las oficinas y presentar el formulario que nos ponen disponible en su página web. Por la vía telemática, que si disponemos del certificado con firma electrónica se podría presentar y es la vía más cómoda, y luego por correo postal también se puede presentar. Pero no solo hay que comunicarlo al SEPLAN. Si damos con una operación que es de riesgo, también tendremos que comunicarlo de manera interna y no se puede comunicar de cualquier forma. Esto se tiene que hacer a través de un canal de denuncias. Es el artículo 26 bis de la normativa de prevención de blanqueo, la ley 10/2010, la que nos obliga a que todos los sujetos obligados tengan un canal de denuncias implementado. Además, este canal de denuncias tiene que estar protocolado, es decir, tiene que estar documentado, protocolado y aprobado por la organización. Y sobre todo que esté a disposición no solo del personal y la organización, sino también de los usuarios y clientes, incluso los proveedores. Tiene que ser accesible a que cualquier persona pueda tener esa vía para denunciar cualquier ilícito, porque, como os digo, no solo se puede denunciar ilícitos que veamos de clientes, sino también ilícitos que podemos encontrarnos con los propios compañeros de trabajo. Entonces, todo esto, nuestro deber es comunicarlo debidamente internamente con el canal de denuncia. Y luego, por otro lado, encontramos la comunicación sistemática, que consiste en comunicar al SEPLAN mensualmente todas las operaciones de riesgo que tengamos. En caso de no tener ninguna operación de riesgo, lo que haremos será semestralmente avisar al SEPLAN de que no tenemos ninguna operación de riesgo, ¿vale? Esta comunicación sistemática será obligatoria para aquellos sujetos obligados que tengan más 10 o más trabajadores y su volumen de negocios anual sea superior a 2 millones de euros. Vale, pues pasamos al primero de los deberes que también habría que cumplir, que es el deber de conservación y archivo de los documentos. Se deberá conservar toda la documentación referente a las operaciones que se realicen con clientes durante un periodo de 10 años, desde la ejecución de la operación o la conclusión de la relación de negocios. Otro de los deberes que deberá cumplir el sujeto obligado, no en todos los casos, sino en determinados casos que ahora vamos a comentar, es el examen por experto externo. De estas medidas que hemos ido comentando a lo largo de todo el webinar, deberán ser objeto de examen anual por un experto externo. Los resultados de ese examen se consignarán en un informe por escrito que describirá pues, todas las medidas de control interno existentes, valorará la eficacia de las mismas y propondrá, pues, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras a las mismas. En cualquier caso, quedará efectuado de esta obligación, al igual que los casos que ya hemos comentado anteriormente, los corredores de seguros y los sujetos obligados comprendidos en los apartados I y ALU del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, así como todas esas entidades que empleen a menos de 10 empleados y cuyo balance anual o volumen de negocios no supere los 2 millones de euros. Entre los deberes que han de cumplir los sujetos obligados, también tenemos un deber de realizar una evaluación de impacto en los tratamientos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales. Esta obligación se establece en el artículo 32 bis 4 de la Ley 10/2010 y se encuadra dentro de todas esas obligaciones de diligencia debida que deberán llevar a cabo los sujetos obligados. Esta evaluación de impacto analizará un poco todos los tratamientos que se realizan pues, para comprobar
que los clientes y las operaciones cumplen con todos los requisitos de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Dichas medidas, además, deberán garantizar la trazabilidad de los accesos y la comunicación de los datos. Y bueno, un poco para finalizar, llegamos al apartado de sanciones. El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene una doble vertiente en cuanto a lo relacionado con las sanciones, ya que las mismas pueden ser administrativas o penales. Las administrativas se encuentran reguladas en los artículos 50 al 62 de la Ley 10/2010, mientras que las sanciones penales se encuentran reguladas entre los artículos 301 al 303 del Código Penal. Además, debemos tener en cuenta que en este ámbito no solo se castiga al sujeto obligado, es decir, a la organización o a la entidad en sí, sino que también se puede castigar la actuación de los administradores o los directivos de la entidad, ya que se supone que deben ser los responsables de vigilar ese cumplimiento de la normativa. Respecto a las sanciones administrativas, se clasifican en 3 rangos. Tenemos las sanciones muy graves, que van de los 150.000 euros a los 10 millones de euros, las graves, que van desde los 60.000 a los 5 millones, y las leves, que van hasta los 60.000 euros. Por poner algún ejemplo de sanciones que se han ido dando recientemente, se ha impuesto una sanción a una entidad inmobiliaria por un total de 103.790 euros por una infracción grave correspondiente con el incumplimiento de la obligación de establecer esos órganos de control interno de los que hablábamos al principio. También se han impuesto sanciones a entidades de crédito de 123.000 euros, pues por infracciones graves, por incumplimiento de esa obligación de obtener esa información sobre el propósito y la índole de negocios, o por no implementar medidas reforzadas de diligencia debida. Nada, hasta aquí el webinar. No sé si tenéis alguna duda de lo que hemos comentado o que os pueda surgir al respecto. Indicaos que desde ForLaw se desarrolla el servicio de forma totalmente personalizada a las circunstancias y a las características de cada cliente, y que en cualquier caso, si alguien tiene dudas sobre si puede ser sujeto obligado de esta normativa o necesita asesoramiento en la materia, puede escribirnos tanto al correo de Delia o al mío que aparece ahí en la diapositiva que estamos viendo ahora, como también puede llamarnos a los teléfonos que hemos dejado ahí reflejados, y atendemos de forma directa cualquier duda o consulta que tengáis al respecto. Ahora es el momento de, si tenéis también cualquier duda, pues nos la podéis escribir en el chat, y si no, pues ya daremos por finalizada el webinar. Pues si nadie tiene ninguna duda, daríamos por finalizada ya la sesión. Igualmente, bueno, tenéis nuestros contactos disponibles y podemos tratar cualquier consulta que tengáis, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición.